Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Romanos 3:21, la justicia por fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Yo sé que usted entendió bien todo lo que acabo de decirle, pero déjame explicarle, porque Pablo usa unos términos legales, religiosos y del mercado de esclavos que usted tiene que entender bien lo que él está diciendo. Cuando él dice siendo justificados, la palabra justificación es cuando uno es declarado inocente delante de un juez. Cuando alguien paga la fianza y te libra de la culpa, la justificación es el acto de declararnos inocentes. La Biblia dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esto es lo primero que usted tiene que recordar, que cuando usted viene a Cristo, la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La palabra es justificación. Somos declarados justos delante de Dios, no por la ley, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer, sino por Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros, por la sangre de Cristo, porque Él pagó el pecado, porque Él siendo justo se hizo pecado. Y porque cuando se compara el peso de la sangre, de la santidad de Dios con nuestro pecado, nada que ningún hombre haya hecho se compara con el precio tan grande que Dios pagó por nosotros. Y por eso somos justificados. Y por eso el diablo no nos puede acusar. Hay una anécdota de que Martín Lutero una vez se soñó que el diablo le escribió en una pizarra todos los pecados de él y le dijo, tú cometiste todo esto, tú ahora no te puedes estar llamando cristiano. Y Martín Lutero le dijo, diablo, te faltó uno, un pecado más para que llegue al 100. Y Satanás dijo, no, es que están aquí los 99. Y le dijo, sí, te faltó a incluir la sangre de Cristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Anótalo ahí. Amén. Y hermano, yo no sé si usted es una de esas gente que no se sienten perdonados o que la culpa de Satanás, porque muchas veces no solo lo que tú hiciste, sino lo que te hicieron, el diablo te hace sentirte culpable, pero la Biblia dice justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esta es una palabra, dice justificados gratuitamente por su gracia. Entonces la gracia no es nada que tú te mereces, es algo que Él hizo porque le plació, porque así fue Israel sacado de Egipto. Le dijeron, no porque tú eres la gran cosa, tú eres el más insignificante de todos los pueblos. Dios te sacó porque te amó y porque quiso guardar el pacto que hizo con Abraham. Aleluya. Por eso, porque te amó, sin tú y yo merecerlo. Por eso nos perdonó de pura gracia, dice la Biblia. Y luego dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el primero fue justificación, el segundo término es redención. ¿Qué significa redención? Redención era cuando tú estabas en el mercado de esclavos, ya sea porque debí una deuda y no la pudiste pagar. Usted recuerda la parábola de la viuda que fue donde Elías, en la historia de la viuda que fue donde Elías y dijo, donde Eliseo y dijo, me van a quitar mis hijos, porque mi esposo murió y no hay con qué pagarle y se van a llevar mis hijos de esclavos. En el mundo espiritual, el pecado hace eso, nos entrega a uno que es peor que Faraón, es Satanás. Y lo que le entregamos y lo que nos entregamos no es solo la vida física, sino la vida, el alma, espiritualmente. La Biblia dice vendidos al pecado. Entonces,
¿Qué es la redención? Es cuando alguien va al mercado de esclavos y paga el precio y te declara un hombre libre. Eso fue la redención. Y por eso aquí la Biblia dice, mediante la redención, perdón, que es en Cristo Jesús. ¿Cómo fue eso? En la cruz. Él murió por ti y por mí y somos redimidos, fuimos sacados del mercado de esclavos. La deuda fue pagada. Y eso es lo otro que está diciendo Pablo. Y luego dice, a quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa otro término que habla de propiciación es el término religioso de declararnos justos delante de Dios, de que alguien, de que un sacrificio fue puesto por nosotros. ¿Usted recuerda en el Antiguo Testamento cuando llevaban un corderito y lo sacrificaban? Eso era la propiciación. Eso era lo que hacía que la santidad de Dios, que el favor de Dios, que la presencia de Dios se manifiesta en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque en el propiciatorio se ponía la sangre de Cristo. Y entonces lo que está diciendo aquí también, justificación, redención y propiciación, porque la sangre de Cristo nos hace aceptos. No solo fuimos perdonados, no solo fuimos sacados del mercado de esclavos, sino que fuimos declarados aceptos, olor fragante delante de la presencia de Dios, porque cuando el Señor nos huele, olemos a su Hijo, porque cuando Él nos ve, Él ve no nuestra falta, no nuestras imperfecciones, ve a su amado Hijo. Le voy a decir una cosa, la Biblia dice que el pueblo de Israel cuando andaba en el desierto, había una nube que estaba siempre encima de ellos, y y cuando Dios miraba a la tierra, a mirar a su pueblo de Israel, lo veía a través de esa nube, y esa nube representa la sangre de Cristo. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que cuando Isaac iba a bendecir a Jacob, a Isaac, a su hijo, lo olió pensando que era Jacob. Él a quien olió, que era su hijo menor, lo que olió fue el olor de su hijo mayor. El hijo menor somos tú y yo. El hijo mayor es Jesús. Y cuando Él nos huele, Él huele fragancia, esencia de su Hijo amado. Y por eso somos declarados amados y aceptos en Él. Deja de mirarte como tú te ves en el espejo. Cuando tú te ves en el espejo, en vez de verte a ti con tus imperfecciones y todos tus problemas, tú tienes que ver la imagen de Cristo y saberte amado, perdonado, escogido. Por eso dijo Jesús, en la casa de mi Padre hay mucha morada. Y por eso Él dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. No en la tierra, no. No en la cruz, en los cielos. Santificado sea tu nombre. Aleluya. Y dice también el verso 21, pero ahora parte de la ley. ¿Por qué? Porque en la ley todos somos condenados. Pero Pablo dice, Dios, como Él reveló la ley, Él ahora revela algo distinto y que no tiene que ver con la ley. Se llama la gracia, se llama el favor y se llama el perdón. El verso 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que a Él sea el justo y el que justifica al que es desde la fe en Jesús. ¿Qué es la fe? La fe tiene un nombre raro en hebreo. Le dicen emuná, que y para la Biblia declara la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es como cuando, eh, pero esa fe no es abstracta. Es que tú conoces a alguien y tú conoces su carácter y tú sabes que él es fiel, y como tú conoces y has tenido trato con él, y yo pongo el ejemplo de una madre, cuando le abre los brazos a su hijo que está donde otra persona y el niño se tira en el vacío porque conoce a su mamá. Y eso es la fe. Cuando nosotros conocemos a Dios, eh, en nuestro corazón nace la certeza de que Él es fiel. Y por eso muchos hombres han muerto, porque dice, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Amén. Y dice, eh, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluido. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos. Usted recuerda a Abraham, dice, Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia. Es decir, Dios se maravilló, amó a Abraham cuando le creyó. Recuerde usted también todas esas personas que se acercaban a Jesús y Jesús le dijo, conforme a tu fe te sea hecho. El paralítico que bajaron le dijeron, hijo, ten fe, tus pecados te son perdonados. Y a otro le dijeron, tu fe te ha salvado. Y por eso mismo es que tú y yo hoy podemos presentarnos delante de Dios. Deja de mirar tu pasado, mira a Cristo en la cruz, mira el precio tan grande y haz lo mismo que hizo el ladrón de la cruz, que sencillamente le dijo, acuérdate de mí. El verso 30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dice el 31, luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Es decir, la fe y la ley no son contradictorias. Sencillamente la ley nos dice, el alma que pecare morirá. Y la fe te dice, sí, pero Cristo es mi propiciación. Él fue el cordero que murió, se entregó por mí y por el cual yo fui declarado justo y soy justificado. Nunca se le olvide este versículo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Jesús estableció la paz entre el hombre pecador y el Dios santo. Él es el puente perfecto, Él es el camino, la verdad y la vida. Como dijo él mismo, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, te damos gracias por habernos salvado, sacarnos de la esclavitud por medio de la redención, por declararnos amados, santos y justos delante de tu Padre Celestial por medio de la propiciación, por declararnos justos, Señor, por medio de la justificación, porque tu santidad, tu olor, tu perfume nos es atribuido y tú tomaste en la cruz toda nuestra inmundicia, nuestra mentira, nuestro pecado, nuestras imperfecciones. Y por eso te alabamos y por eso decimos, como dijo Moisés al cruzar el Mar Rojo, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en lores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Amén. Esa fue una palabra muy linda que dijo Moisés cuando cruzó el mar. Él dijo, Mica moja, ve Elim, Adonai. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? En hebreo se canta, Mica moja, ve Elim, Adonai. Mica moja, aleluya. Que Dios te bendiga, familia. Que Dios te guarde. Que tengas un día feliz y bendecido. Amén. Amén. La sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Soy limpio, soy salvo. Porque es otra alabanza que dice, declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio. Yo no sé si Diosana está por ahí. Diosana lo canta preciosa esa alabanza. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde.